¿Sabías que mucho antes de que existieran los imperios azteca, maya o inca, América ya era un continente habitado por pueblos con historias tan antiguas como misteriosas? En este vídeo vamos a sumergirnos en el origen mismo de la presencia humana en América. Descubriremos quiénes fueron los primeros habitantes, cómo llegaron, qué herramientas usaban, cómo vivían, y también desentrañaremos algunos de los grandes enigmas sin resolver. ¿Pudieron haber llegado navegando desde otras partes del mundo? ¿Hubo culturas anteriores a las que conocemos? Quédate hasta el final, porque vamos a explorar incluso las teorías más sorprendentes y recientes que están cambiando lo que creíamos saber. Todo comenzó hace decenas de miles de años. Durante la última glaciación, los niveles del mar estaban mucho más bajos, y eso permitió la formación de un puente de tierra entre Asia y América, el llamado Puente de Beringia, que unía lo que hoy es Siberia con Alaska. Por allí, grupos de cazadores-recolectores nómadas habrían cruzado, siguiendo manadas de animales como el mamut lanudo y el bisonte prehistórico. Se cree que esto ocurrió hace al menos 20.000 años, pero algunas evidencias sugieren fechas aún más antiguas. Durante mucho tiempo, la teoría más aceptada fue la de Clovis I, llamada así por una cultura identificada por sus puntas de lanza encontradas en Nuevo México, con una antigüedad de unos 13.000 años. Según esta visión, los primeros humanos llegaron a América a través de Beringia, y desde allí se dispersaron hacia el sur usando un corredor libre de hielo entre Canadá y Estados Unidos. Pero esta teoría se tambaleó cuando arqueólogos comenzaron a encontrar sitios con presencia humana más antigua que Clovis. Uno de los sitios más reveladores es Monte Verde, en el sur de Chile. Allí se hallaron restos de viviendas, herramientas y alimentos que fueron datados en más de 14.500 años. Esto cambió completamente la cronología aceptada. Si había personas en el sur de Chile antes de Clovis, ¿cómo habían llegado hasta allí tan rápido? Algunos expertos sugieren que estos primeros americanos habrían bordeado la costa del Pacífico, desplazándose en balsas primitivas y acampando a lo largo del litoral. La ruta costera ha ganado fuerza entre los expertos porque explicaría cómo grupos humanos llegaron tan al sur antes de que el corredor libre de hielo estuviera disponible. A lo largo del Pacífico, el mar ofrecía recursos constantes: peces, mariscos, algas, aves. Con habilidades básicas de navegación, estos grupos pudieron avanzar rápidamente desde Alaska hasta Sudamérica, estableciendo campamentos y adaptándose a diferentes ecosistemas. Y los hallazgos no paran ahí. En Brasil, en el yacimiento de Pedra Furada, se han encontrado herramientas de piedra que algunos datan en más de 30.000 años. Aunque este sitio ha sido objeto de controversia, no deja de plantear una pregunta inquietante. ¿Pudo haber gente en América mucho antes de lo que pensábamos? Si eso es cierto, tendríamos que reescribir por completo el libro de historia humana. Pero hablemos de cómo vivían esos primeros pueblos. Eran expertos cazadores y recolectores. Usaban lanzas con puntas de piedra, pero también sabían trabajar la madera y fabricar utensilios con hueso. Dependían de su conocimiento profundo del entorno para sobrevivir. Sabían cuándo migraban los animales, qué plantas eran comestibles o medicinales, y cómo encender fuego sin fósforos, claro. En sitios como The Gault, en Texas, se han encontrado pruebas de una rica vida cultural. Allí no solo hay herramientas, sino indicios de una ocupación prolongada. Algunos objetos sugieren cierto grado de organización social, zonas para trabajar la piedra, espacios para cocinar, y hasta lugares donde parece que se realizaban actividades rituales. Y no hay que pensar que todos vivían igual. Las diferencias regionales eran enormes. En las costas del Pacífico Norte, por ejemplo, las culturas tempranas desarrollaron formas de vida muy ligadas al mar. Mientras tanto, en las llanuras del interior, los pueblos dependían más de la caza de grandes animales como el mastodonte o el megaterio, un perezoso gigante. Estos animales desaparecieron hace unos 10.000 años, probablemente debido a una combinación de cambio climático y presión de caza. Su extinción obligó a los humanos a adaptarse otra vez, diversificando su dieta y perfeccionando nuevas estrategias de subsistencia.
Así nació una increíble variedad de culturas prehistóricas que florecieron mucho antes de las grandes civilizaciones que todos conocemos. Ahora, mientras seguimos explorando la prehistoria americana, es importante destacar cómo esos primeros habitantes empezaron a dejar señales de un mundo más complejo. La invención y uso de la cerámica, la domesticación incipiente de plantas y la construcción de espacios comunitarios marcan el paso de grupos nómadas a sociedades más sedentarias y organizadas. Por ejemplo, en regiones como la Amazonía y los Andes, hace más de 8000 años, las comunidades comenzaron a cultivar plantas que hoy forman la base de la alimentación mundial, como el maíz, la papa y la quinoa. Estos procesos de domesticación fueron fundamentales porque permitieron el desarrollo de poblados estables, lo que abrió la puerta a estructuras sociales más complejas y a la especialización del trabajo. En cuanto a las herramientas, poco a poco evolucionaron desde simples piedras talladas a objetos más elaborados, incluyendo herramientas de hueso, madera y conchas. Además, empezaron a surgir las primeras expresiones artísticas, pinturas rupestres, esculturas y ornamentos que reflejaban creencias, símbolos o rituales. En el norte de América, las culturas arcaicas, que surgieron entre 8000 y 2000 años atrás, muestran un impresionante avance en técnicas de caza, pesca y recolección, además de una creciente diversidad cultural. Se desarrollaron técnicas como el uso del arco y la flecha, que reemplazaron progresivamente las lanzas, incrementando la eficiencia en la caza. Antes de continuar, si te está gustando este recorrido por la prehistoria americana y quieres descubrir más historias fascinantes de nuestro pasado, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Aquí tenemos mucho más por contar, desde leyendas milenarias hasta descubrimientos arqueológicos recientes que te dejarán asombrado. Volviendo a nuestra historia, otro aspecto fascinante es cómo las redes de intercambio entre grupos distantes comenzaron a consolidarse. Aunque las sociedades aún eran pequeñas y dispersas, ya existían rutas para intercambiar bienes como obsidiana, conchas o pigmentos, que no se encontraban localmente. Esto habla de una comunicación y cooperación que rompía las barreras geográficas. Profundizando aún más, la prehistoria de América no solo se limita a aspectos materiales, sino que también incluye las primeras creencias y mitologías de sus habitantes. En diversas cuevas y sitios arqueológicos se han encontrado pinturas y grabados que parecen narrar historias sobre la creación del mundo, la conexión con los animales y fuerzas naturales, o la existencia de seres sobrenaturales. Estas expresiones artísticas no eran simples decoraciones, sino parte fundamental de la cosmovisión de esos pueblos. Por ejemplo, los petroglifos hallados en lugares como el Parque Nacional de la Sierra de San Francisco, en México, muestran escenas complejas que podrían representar rituales, cacerías o relatos míticos. La relación espiritual entre el ser humano y la naturaleza estaba muy presente y era central para su supervivencia y organización social. Además, en regiones como el Gran Chaco y la Patagonia, existen evidencias de rituales funerarios antiguos, donde los cuerpos de los fallecidos eran enterrados con objetos personales, a veces acompañados de ofrendas, lo que indica una noción avanzada sobre la vida después de la muerte. Estas prácticas variaban de acuerdo con las creencias y el estatus social dentro de cada grupo. Paralelamente, la evolución genética de estos primeros pobladores también ha sido objeto de grandes avances científicos en las últimas décadas. Estudios de ADN antiguo han permitido confirmar que la mayoría de los pueblos originarios americanos tienen un ancestro común que llegó desde Siberia hace miles de años, pero también han detectado señales de mezclas genéticas con otras poblaciones que posiblemente viajaron por rutas marítimas o por vías aún poco conocidas. Esto abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Existieron migraciones múltiples y simultáneas? ¿Podrían algunos grupos haber llegado desde Oceanía o incluso Europa en épocas muy remotas? Aunque estas teorías no son mayoritariamente aceptadas, están siendo investigadas con rigor científico y podrían revolucionar nuestra comprensión de la historia humana en este continente. Por último, hay que resaltar que el estudio de la prehistoria americana es un campo en constante evolución. Cada nuevo descubrimiento, desde un simple fragmento de hueso hasta restos de viviendas, aporta piezas para un enorme rompecabezas. Y todavía quedan muchos enigmas sin resolver,
como las rutas exactas de migración, la diversidad cultural de los primeros habitantes o las causas precisas de la extinción de megafauna. Adentrándonos en las particularidades de las diversas regiones, América prehistórica mostró una impresionante adaptación a diferentes ambientes. En las vastas tierras del norte, especialmente en la región del Ártico y Subártico, surgieron culturas como los paleoesquimos que desarrollaron tecnologías específicas para sobrevivir en climas extremadamente fríos. Estas comunidades lograron construir viviendas aislantes, como iglús y cabañas de piel, y perfeccionaron herramientas para la caza de focas, morsas y caribúes. En contraste, en las selvas tropicales del Amazonas, las sociedades prehistóricas se enfrentaban a un entorno denso y cambiante. Sorprendentemente, recientes investigaciones han demostrado que estas comunidades no solo vivían de la recolección, sino que también manejaban sofisticadas técnicas agrícolas, como la terra preta o tierra negra, un tipo de suelo enriquecido por la intervención humana que permitía el cultivo en terrenos naturales pobres. Este manejo ecológico evidencia un conocimiento profundo y sostenible de su entorno. Hacia el centro de México y las zonas centrales de América del Sur, los pueblos prehistóricos comenzaron a desarrollar sistemas de organización social que incluían jefaturas y posiblemente las primeras formas de gobierno. Estos grupos mostraban una creciente complejidad social que se reflejaba en la construcción de estructuras ceremoniales, sitios con arquitectura monumental y espacios comunales donde se realizaban rituales importantes para su cultura. Además, la domesticación y uso de animales también empezó a tener un papel destacado. En los Andes, por ejemplo, los primeros habitantes lograron domesticar llamas y alpacas, que no solo les servían como fuente de alimento sino también como animales de carga, facilitando el transporte de bienes a través de los difíciles terrenos montañosos. Esto representó una ventaja clave para la expansión y desarrollo de sociedades más complejas. Otro punto fascinante es la gran variedad lingüística que se fue formando entre estos pueblos prehistóricos. Aunque no tenemos registros escritos, se sabe por estudios lingüísticos modernos que las lenguas indígenas americanas provienen de múltiples familias lingüísticas que se diversificaron hace miles de años, reflejando la larga historia y movilidad de sus hablantes. En resumen, la prehistoria de América es una historia de adaptaciones increíbles, de innovación constante y de una conexión profunda entre las comunidades y su entorno natural. A medida que la tecnología y el conocimiento científico avanzan, el pasado de estos primeros habitantes se vuelve cada vez más visible y fascinante. La diversidad cultural y tecnológica de los primeros habitantes de América no solo se refleja en sus modos de vida, sino también en su impresionante capacidad para transformar el paisaje. Algunas comunidades desarrollaron técnicas avanzadas de ingeniería ambiental que hoy nos parecen sorprendentes para un periodo tan remoto. Un ejemplo claro se encuentra en la región de la cuenca del Amazonas, donde estudios recientes han revelado la existencia de grandes asentamientos prehistóricos con una red de caminos, plazas y canales que modificaron el terreno para facilitar la agricultura y el manejo del agua. Esta transformación demuestra que no se trataba de grupos aislados o meros recolectores, sino de sociedades con planificación urbana y conocimientos ecológicos sofisticados. Asimismo, en las grandes planicies del centro-norte del continente, los pueblos prehistóricos practicaban el manejo controlado del fuego, una técnica que usaban para facilitar la caza, regenerar pastizales y atraer a ciertos animales. Esta práctica, llamada quema controlada, es una de las primeras formas de intervención humana en el medio ambiente y tiene consecuencias que se extienden hasta la actualidad. En la costa del Pacífico, además de la mencionada navegación inicial, las sociedades desarrollaron una cultura marítima rica y compleja. Construyeron embarcaciones capaces de transportar no solo personas, sino también cargas considerables, y establecieron rutas de comercio que conectaban comunidades a lo largo de cientos de kilómetros. Este comercio marítimo facilitó el intercambio de recursos exclusivos de ciertas regiones, como conchas marinas, pescado seco, piedras preciosas o pigmentos para pinturas. Además, ayudó a difundir ideas, tradiciones y tecnologías, impulsando la innovación y la cohesión cultural. Por otra parte, la invención del calendario y la observación astronómica empiezan a dejar sus huellas en estas sociedades prehistóricas.
En distintos puntos del continente se han encontrado estructuras y alineamientos que sugieren un conocimiento avanzado del movimiento de los astros, utilizados para marcar ciclos agrícolas y rituales. Todas estas evidencias apuntan a que los primeros habitantes no solo sobrevivieron en un continente enorme y diverso, sino que también lo transformaron y crearon culturas ricas en conocimiento, espiritualidad y tecnología mucho antes de la llegada de los grandes imperios históricos. Otro aspecto fascinante de la prehistoria americana es la diversidad de formas de vivienda y construcción que desarrollaron sus habitantes, adaptándose a diferentes condiciones ambientales y necesidades sociales. Por ejemplo, en las regiones montañosas de los Andes, las viviendas se construían con piedra y adobe, materiales que proporcionaban aislamiento térmico y resistencia ante los cambios climáticos extremos. Algunos asentamientos estaban diseñados estratégicamente para aprovechar la topografía, con terrazas para la agricultura y defensas naturales contra posibles ataques. Mientras tanto, en las llanuras y bosques templados de América del Norte, los primeros habitantes construyeron viviendas temporales como tipis y wigwams, estructuras ligeras que podían ser armadas y desarmadas con facilidad, facilitando el estilo de vida nómada de la caza y recolección. También comenzaron a experimentar con estructuras semisubterráneas que ofrecían protección contra el frío y el viento. En las zonas costeras del Caribe y América Central, las comunidades desarrollaron construcciones que reflejaban no solo su adaptación al entorno, sino también su creciente complejidad social. Se han encontrado restos de plataformas ceremoniales y espacios públicos que anticipan las grandes ciudades que surgirían miles de años después. Otro elemento destacado en la prehistoria americana es la aparición de prácticas de enterramiento complejas y variadas. En algunos sitios, como en las tierras bajas de América del Sur, los cuerpos eran enterrados acompañados de objetos rituales, lo que revela una preocupación por la identidad y la memoria de los difuntos. En otros casos, se practicaban cremaciones o enterramientos múltiples, lo que indica diferencias culturales y posiblemente jerarquías dentro de las comunidades. Además, la dieta de estos primeros pueblos fue muy diversa y se fue modificando con el tiempo. No solo cazaban grandes animales, sino que también recolectaban frutos, semillas, raíces y pescaban en ríos y lagos. Esta alimentación variada aseguraba su supervivencia en entornos cambiantes y les permitió prosperar en diferentes regiones. También es importante destacar que, aunque la historia de los primeros habitantes de América está llena de avances, adaptaciones y creatividad, también está marcada por desafíos significativos. Cambios climáticos abruptos, extinción de especies y competencia por recursos moldearon sus destinos y los empujaron a reinventarse constantemente. Un elemento crucial en la prehistoria americana que a menudo pasa desapercibido es el desarrollo de las primeras formas de organización social y política, que fueron la base para la evolución de sociedades más complejas. Antes de las grandes civilizaciones, las comunidades prehistóricas ya mostraban indicios de liderazgo, cooperación en la caza, la construcción y la defensa común. Estos grupos se organizaban alrededor de lazos familiares y clanes, con líderes que no necesariamente tenían poder absoluto, sino que actuaban como coordinadores y mediadores en asuntos comunitarios. La toma de decisiones solía ser colectiva, basada en el consenso y en el respeto hacia los miembros más experimentados o sabios del grupo. Además, las relaciones entre grupos vecinos podían variar desde la cooperación pacífica hasta conflictos territoriales. Se establecían alianzas para compartir recursos, pero también se defendían zonas de caza y recolección mediante estrategias que incluían vigilancia y a veces enfrentamientos. En muchas regiones, las ceremonias y rituales tenían un papel clave para fortalecer la cohesión social y la identidad del grupo. Las celebraciones relacionadas con la caza exitosa, los cambios estacionales o eventos astronómicos reforzaban la conexión espiritual con la naturaleza y entre los integrantes. Por otro lado, el arte prehistórico no solo tuvo un carácter simbólico o ritual, sino que también funcionó como un medio de comunicación y enseñanza. A través de pinturas, grabados y objetos decorados, se transmitían conocimientos sobre técnicas de caza, rutas migratorias, plantas medicinales y otros saberes vitales para la supervivencia. Estas expresiones artísticas variaban según las regiones y reflejaban la diversidad cultural existente.
En algunas áreas predominaban las figuras geométricas, mientras que en otras se representaban animales, humanos o seres fantásticos, lo que indica una rica mitología y cosmovisión. El contacto entre diferentes grupos también fomentó el intercambio de ideas y la difusión de innovaciones tecnológicas, desde nuevos tipos de herramientas hasta prácticas agrícolas más eficientes. Esta interacción dinámica fue fundamental para el progreso y la adaptación continua de las sociedades prehistóricas. En definitiva, la prehistoria de América no fue un periodo estático ni uniforme, sino un mosaico de culturas en constante movimiento y transformación, sentando las bases para la gran diversidad que aún hoy caracteriza al continente. Al avanzar en el tiempo, uno de los desarrollos más notables en la prehistoria americana fue la domesticación y el cultivo intensivo de plantas, que marcó el comienzo de la transición hacia sociedades más sedentarias y complejas. Aunque ya mencionamos el maíz, la papa y la quinoa, es importante profundizar en cómo estos procesos influyeron directamente en la transformación cultural y demográfica de los primeros habitantes. El maíz, por ejemplo, fue domesticado en lo que hoy es el centro de México hace aproximadamente 9,000 años, y su cultivo permitió un suministro constante de alimento que soportó el crecimiento poblacional. A medida que las técnicas agrícolas mejoraron, las comunidades pudieron sostener a más personas en un mismo lugar, fomentando el desarrollo de aldeas y, eventualmente, centros urbanos. Paralelamente, en los Andes, la domesticación de tubérculos y granos adaptados a las altitudes elevadas generó economías agrícolas que complementaban la caza y la recolección. Esto dio lugar a sistemas de almacenamiento y distribución de alimentos, esenciales para enfrentar periodos de escasez y crisis climáticas. Además, la agricultura favoreció la especialización del trabajo. No todos tenían que dedicarse a la producción de alimentos, por lo que surgieron artesanos, chamanes, líderes y guerreros. Esta diversificación social sentó las bases para estructuras políticas más complejas y jerárquicas. Es también en este contexto cuando se empiezan a construir los primeros monumentos y sitios ceremoniales significativos, evidencias tangibles de una espiritualidad más organizada y compartida. Estos lugares no solo tenían una función religiosa, sino que servían como puntos de reunión para diferentes grupos, fortaleciendo la identidad cultural y las redes sociales. En regiones como Mesoamérica, estas transformaciones culturales dieron origen a tradiciones que llegarían a alcanzar un alto grado de sofisticación con las civilizaciones clásicas. Pero el camino comenzó mucho antes, en estas primeras sociedades prehistóricas que aprendieron a domesticar la tierra y a organizarse en comunidades estables. Estos avances fueron acompañados por un aumento en la complejidad tecnológica. Se desarrollaron técnicas de molienda, almacenamiento y transporte que facilitaron la vida cotidiana. El uso de recipientes cerámicos permitió conservar y cocinar alimentos de manera más eficiente, mientras que nuevas herramientas agrícolas, como la coa, hicieron posible trabajar suelos difíciles. A medida que estas sociedades crecían y se volvían más complejas, también comenzaron a desarrollar sistemas de intercambio y comercio a gran escala. Estos no solo involucraban bienes materiales, sino también ideas, creencias y tecnologías. Las rutas comerciales prehistóricas conectaban diversas regiones del continente, facilitando el contacto entre pueblos que, a simple vista, parecían muy diferentes. Por ejemplo, la obsidiana, un vidrio volcánico ideal para fabricar herramientas cortantes, circulaba desde lugares tan lejanos como el centro de México hasta regiones del suroeste de Estados Unidos. Su presencia en sitios arqueológicos distantes evidencia una red comercial extensa y organizada. De igual modo, conchas marinas, plumas de aves exóticas y pigmentos minerales eran objetos preciados que también se intercambiaban a través de estas rutas. Este comercio propició no solo el enriquecimiento material, sino también el intercambio cultural. Técnicas de elaboración de cerámica, estilos artísticos y prácticas rituales se difundían entre comunidades, creando vínculos que trascendían la simple economía. Asimismo, la movilidad y el contacto frecuente entre grupos contribuyeron a la diversidad genética y cultural, dando lugar a una amplia variedad de tradiciones lingüísticas y sociales. La interacción constante fomentaba la adaptación y el aprendizaje mutuo, esenciales para enfrentar los desafíos de un continente vasto y diverso. En paralelo,
El desarrollo de prácticas ceremoniales y religiosas más estructuradas reflejaba una organización social más compleja. Centros ceremoniales comenzaron a surgir, algunos de los cuales se convirtieron en puntos neurálgicos de poder y espiritualidad, atrayendo a personas de diferentes regiones para participar en eventos colectivos. Aunque estas manifestaciones parecen propias de sociedades ya estructuradas, sus raíces están en las culturas prehistóricas que supieron articular comunidades más amplias, coordinadas y conscientes de su entorno. El estudio de estos procesos nos ayuda a comprender cómo los primeros habitantes de América no solo sobrevivieron, sino que construyeron el camino hacia las grandes civilizaciones que posteriormente florecieron en el continente. Su legado es un testimonio de la resiliencia, la creatividad y la capacidad humana para transformar el mundo que habitan. Un capítulo fundamental en la prehistoria americana que merece atención especial es el papel de la megafauna y su impacto en las primeras comunidades humanas. Estos enormes animales, que incluían mastodontes, perezosos gigantes y enormes camellos, dominaron los ecosistemas hasta su extinción, ocurrida hace aproximadamente 10,000 años. Los primeros habitantes de América no solo convivieron con esta megafauna, sino que dependieron en gran medida de ella para su subsistencia. La caza de estos animales proporcionaba carne, pieles, huesos y tendones, esenciales para la alimentación, vestimenta y fabricación de herramientas. Sin embargo, la sobreexplotación y los cambios climáticos combinados contribuyeron a la desaparición de estas especies. Este fenómeno tuvo consecuencias profundas para las comunidades prehistóricas. La extinción de la megafauna obligó a una adaptación rápida hacia nuevas fuentes de alimento y estrategias de supervivencia. Se incrementó la caza de animales más pequeños, la pesca y la recolección de plantas silvestres. Además, la desaparición de estos gigantes cambió los ecosistemas, afectando la disponibilidad de recursos y modificando el paisaje, lo que influyó en la distribución y movimiento de los grupos humanos. Este proceso también estimuló la innovación tecnológica, como el desarrollo de armas más precisas, la creación de trampas y la mejora en las técnicas de pesca. Estos avances facilitaron una explotación más eficiente de los recursos disponibles. El estudio de la megafauna extinta y su relación con los primeros humanos ofrece una ventana única para entender las dinámicas entre el hombre y el medio ambiente en tiempos remotos, así como la capacidad humana para adaptarse a cambios drásticos. Al acercarnos a los últimos milenios antes de la llegada de los europeos, se observa un notable desarrollo en las tecnologías de construcción y urbanismo que sentaron las bases de las futuras civilizaciones americanas. En distintas partes del continente, las comunidades comenzaron a levantar estructuras permanentes de piedra, muchas veces agrupadas en complejos que funcionaban como centros ceremoniales, administrativos o residenciales. En las tierras bajas de Mesoamérica, por ejemplo, aparecen los primeros montículos artificiales y plataformas que más tarde formarían parte de ciudades como Teotihuacán y los asentamientos mayas. Estas edificaciones reflejaban una planificación urbana avanzada y el dominio de técnicas arquitectónicas que permitían construcciones duraderas y simbólicas. En los Andes, la ingeniería hidráulica alcanzó niveles sorprendentes con sistemas de canales, acueductos y terrazas agrícolas que optimizaban el uso del agua en zonas áridas y montañosas. Estos desarrollos tecnológicos no solo mejoraron la productividad, sino que también indicaban un alto grado de organización social y coordinación comunitaria. Además, la proliferación de sitios arqueológicos con cerámicas, esculturas y objetos de metal evidencia un incremento en la especialización del trabajo y en el comercio entre regiones. La metalurgia comenzó a desarrollarse en zonas como los Andes, donde se trabajaron principalmente cobre, oro y plata, no solo para uso utilitario sino también para la creación de objetos con fines rituales o de estatus. Esta última etapa de la prehistoria americana también se caracteriza por una mayor complejidad en la estructura social. Se comienzan a distinguir clases sociales, con una élite que ostentaba poder político y religioso, mientras que la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, la artesanía o la defensa. En términos culturales, las manifestaciones artísticas alcanzan una sofisticación notable, con símbolos que expresan mitos, genealogías y legitimaciones de poder.
Estas expresiones contribuyeron a la consolidación de identidades regionales que luego influirían en las civilizaciones clásicas. Al explorar las formas en que las primeras sociedades americanas expresaban su cosmovisión, es fundamental analizar la importancia de la música, la danza y los instrumentos musicales prehistóricos. Aunque no contamos con registros escritos ni audibles, los hallazgos arqueológicos de flautas de hueso, tambores rudimentarios y otros artefactos indican que la música formaba parte esencial de la vida cotidiana y ritual. Estos instrumentos eran empleados en ceremonias para invocar la fertilidad, proteger a la comunidad o celebrar eventos significativos, lo que muestra un vínculo estrecho entre arte, espiritualidad y sociedad. La danza, a su vez, complementaba estas expresiones, reforzando la identidad colectiva y transmitiendo historias ancestrales. Por otro lado, la creación y uso de pigmentos naturales, como ocre rojo, carbón y arcillas coloreadas, revela un alto grado de conocimiento sobre los recursos naturales y su procesamiento. Estos pigmentos no solo decoraban cuerpos y objetos, sino que también tenían significados simbólicos vinculados a la protección, la identidad o la conexión con el mundo espiritual. En cuanto a la educación y transmisión del conocimiento, aunque no existían sistemas formales, las técnicas, las historias y las tradiciones se transmitían oralmente de generación en generación, a través de relatos, cantos y prácticas comunitarias. Este aprendizaje colectivo aseguraba la continuidad cultural y la adaptación al entorno. Además, en muchas comunidades se desarrollaron prácticas médicas tradicionales, basadas en el uso de plantas medicinales y rituales de curación. Los chamanes o curanderos cumplían un rol central, actuando como intermediarios entre el mundo físico y espiritual, además de custodios del conocimiento sobre la salud y la naturaleza. Estos elementos reflejan una sociedad compleja donde el arte, la espiritualidad y el conocimiento práctico se entrelazaban para sostener la vida y la identidad de los pueblos prehistóricos. Al analizar la prehistoria de América, no podemos dejar de lado la importancia de las redes de comunicación a larga distancia que, aunque primitivas, fueron cruciales para el desarrollo social y cultural. Estas rutas no solo permitían el intercambio de bienes materiales, sino también la difusión de ideas, mitos y tecnologías, creando un entramado que conectaba diversas regiones y pueblos. Entre estas redes, destacan los caminos terrestres que atravesaban distintos tipos de terrenos, desde selvas hasta montañas y desiertos, construidos y mantenidos con esfuerzo comunitario. En los Andes, por ejemplo, los primeros senderos servían como ejes para la integración de comunidades, facilitando la movilidad de personas y mercancías. Los mensajes y señales se transmitían a través de sistemas orales, y en algunos casos, mediante señales visuales o acústicas que permitían alertar sobre peligros o convocar a reuniones. Esta comunicación contribuyó a la cohesión social y a la capacidad de respuesta ante cambios ambientales o conflictos. También es importante mencionar las primeras formas de simbolismo codificado, como los nudos en cuerdas conocidas como quipus en los Andes, que podrían haber servido para registrar información numérica o administrativa, aunque su uso exacto en épocas prehistóricas aún es objeto de estudio. Estos sistemas de comunicación evidencian la capacidad organizativa y la interdependencia entre grupos, aspectos clave para la supervivencia y el desarrollo en un continente tan vasto y diverso. El intercambio cultural promovido por estas redes fue fundamental para la innovación tecnológica y la evolución social, creando un tejido humano dinámico que trascendió las fronteras naturales y culturales. En la prehistoria de América, otro elemento esencial fue el desarrollo de la astronomía práctica y su aplicación en la vida cotidiana y ceremonial. Si bien mencionamos previamente la observación de los astros, aquí profundizaremos en cómo estas prácticas se integraron en la organización social y agrícola. Muchas comunidades prehistóricas construyeron observatorios rudimentarios o estructuras alineadas con eventos astronómicos importantes, como solsticios y equinoccios. Estos momentos del año marcaban cambios en las estaciones y servían como guías para la siembra y la cosecha, asegurando así la supervivencia. Además, la observación del cielo permitía anticipar fenómenos climáticos y establecer calendarios ceremoniales que regulaban la vida espiritual del grupo. Los ciclos lunares y solares eran la base para rituales que buscaban armonizar a la comunidad con las fuerzas de la naturaleza.
Este conocimiento astronómico, aunque no sistematizado en forma escrita, se transmitía oralmente mediante mitos, relatos y símbolos, creando una rica tradición que vinculaba el cosmos con la Tierra y la vida humana. En algunas culturas, las figuras representadas en las pinturas rupestres y en objetos ceremoniales están relacionadas con constelaciones o cuerpos celestes, indicando una cosmovisión integrada donde el cielo y la tierra formaban un todo. Este vínculo entre astronomía, agricultura y espiritualidad demuestra la profunda conexión que los primeros habitantes de América tenían con su entorno, y cómo el estudio de los astros fue una herramienta esencial para el orden social y la supervivencia. La astronomía prehistórica americana es, por lo tanto, una muestra más de la sofisticación y el ingenio de estos pueblos, quienes, sin tecnología moderna, lograron descifrar patrones complejos y utilizarlos en beneficio de su comunidad. ChatGPT Plus. Y así llegamos al final de este viaje por la prehistoria de América, descubriendo cómo los primeros habitantes enfrentaron desafíos, crearon culturas vibrantes y dejaron un legado increíble que todavía podemos sentir hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides que en mi canal hay muchos más relatos fascinantes sobre la prehistoria y las antiguas civilizaciones. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias. Antes de irte, me encantaría saber, ¿cuál crees que fue el mayor desafío que enfrentaron los primeros pueblos de América? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Y para seguir explorando juntos, aquí tienes un vídeo fascinante que seguro te va a encantar.